Bienvenidos a la Universidad de Alcalá y a la Semana de la Robótica. Disculpad el retraso, pero estamos teniendo problemas para sacar el vídeo del ordenador de David y ya lo hemos conseguido solucionar. Bueno, hoy hemos organizado un día centrado en Arduino con varias conferencias. Empezamos un poco de retraso, pero esperamos intentar recuperarlo. Estas son las pruebas de sonido. Tenemos las pruebas de vídeo, las pruebas de sonido. Ya estamos. Bueno, contamos con la asistencia a estas jornadas de David Cuartielles, que es uno de los cofundadores de Arduino, también es profesor en la Universidad de Malmö, en Suecia, y nos va a dar una primera conferencia hablando de lo que es Arduino, de lo que es la plataforma de Arduino. Estas conferencias pues las grabaremos y también se podrá acceder luego desde la página web de la Semana de la Robótica. También hoy, a lo largo del día, hay, como he comentado, varias conferencias. El programa está fuera y esta tarde tenemos también lo que llamamos una hardware party, con una serie de personas que han desarrollado diferentes proyectos y que los tendrán fuera expuestos para que podamos verlos. Y yo creo que sin más, David, agradecerte el estar aquí en estas jornadas y da el banderazo de salida a estas jornadas. Está en rojo, vale. Bueno, quiero agradeceros que vengáis al Arduino Day de las jornadas de Alcabot, que amablemente han accedido a organizar Julio y ese chico de gafas del fondo, Eduardo. Tengo que empezar preguntándoos si alguien no sabe qué es Arduino. Muy bien. Entonces, lo siento por los que sabéis qué es Arduino. Tengo que hacer la introducción de qué es Arduino para que la gente que no lo sabe se ponga al día. En el fondo, esta presentación es una presentación bastante estándar que he hecho un montón de veces. Entonces, algunos de vosotros podéis aprovechar para dormir la siesta. Voy a intentar presentar cosas nuevas que algunos no conocéis y voy a intentar dejar espacio para preguntas, para que al final, yo creo que es más enriquecedor que tengamos algún tipo de debate que no que nos centremos solamente en lo que yo pueda presentar, tanto en esa charla como en la que daré más adelante sobre temas de modelos de negocio, como construir un negocio con software libre y hardware libre en este caso. Yo suelo empezar siempre con esa transparencia, porque la idea para mí de Arduino es invitar a la gente de cualquier procedencia y con cualquier tipo de conocimiento previo o sin ningún conocimiento previo a iniciarse a trabajar con electrónica digital. No suelo hablar mucho de cuando ya empecé, pero yo empecé a los 9 años y empecé rompiendo mi ordenador alegremente, porque me empeñé en hacer un circuito electrónico para hacer un panel de LEDs para mi Commodore 64 con un proyecto de la revista Elector. Y entonces me enfrenté a tener que intentar comprender cómo arreglar mi ordenador, ¿no? Y de ahí a estudiar teleco hay un paso. Bueno, estudiar mucho de camino a ser teleco y luego ser teleco. Y luego os voy a explicar cómo surge Arduino y por qué surge Arduino. Bien, el primer circuito Arduino que se montó era más o menos como el que veis aquí, o era el que veis aquí. Este circuito lo montamos, lo creamos porque nos surgió una necesidad en nuestra universidad. En mi universidad en Suecia, en paralelo con una universidad en Ivrea, en Italia, que era la Escuela de Diseño Interactivo, donde trabajaba mi compañero Massimo Bansi. Massimo y yo teníamos un problema parecido, pero diferente. El problema clave era que nos hacía falta poder educar en electrónica a gente que no tenía conocimientos previos de programación, por ejemplo, o de matemática discreta, o sea, los conocimientos básicos con los que se construye después la electrónica.
Y en mi escuela yo contaba con 60 alumnos por clase y máximo contaba con unos 16 alumnos en un máster. Teníamos un punto de partida similar pero diferente. Y nos interesaba que los alumnos pudieran aprender fuera de lo que es el entorno universitario cuando dejan la escuela y se van a casa y quieren trabajar por la noche, ¿no? Nos dimos cuenta que el entorno tradicional del laboratorio no ofrecía posibilidades de aprendizaje para gente que requería más tiempo que te dan en una sesión de laboratorio, ¿no? Si tú requieres 6 horas para aprender algo porque tienes una velocidad diferente y tienes un punto de comprensión diferente, pero tu sesión de laboratorio es de 3, posiblemente nunca llegarás a comprenderlo. Si puedes poner tu laboratorio en casa y estudiar a tu ritmo, entonces sí podrás llegar a comprenderlo. ¿Cuál es la clave para poder poner un laboratorio en casa? Que las herramientas cuesten lo menos posible. Y ese era nuestro punto de partida, ¿no? Queríamos que todo fuera lo más barato posible. Entonces diseñamos esta placa que la hicimos en el año 2005 y funcionaba por el puerto serie. El otro punto de partida del proyecto es que queríamos que el sistema funcionara en cualquier sistema operativo. Nosotros estáis familiarizados con tecnología de microcontroladores, pero sabréis que una de las piezas importantes para programar un microcontrolador es el compilador. El microcontrolador en sí mismo es un ordenador que no tiene ni pantalla ni teclado, entonces para poder crearle el software hace falta un programa dentro de un ordenador que genere el código binario para poder ejecutarlo dentro del controlador. Ese compilador muchas empresas lo ofrecen solamente para Windows o para Windows y Linux, pero casi nunca lo ofrecen, por ejemplo, para Mac. Y el problema con la base de usuarios que tanto Máximo como yo teníamos, que eran estudiantes de diseño y arte, es que mayormente compran Mac. Entonces, si de nuevo tienen que comprarse un ordenador con Windows solamente para poder aprender a programar microcontroladores, es una nueva barrera que hay que saltar. Entonces, para nosotros, la elección de la tecnología en el año 2005 se basó claramente en la posibilidad de compilar el software para o desde cualquier sistema operativo y poder descargar unas placas desde cualquier sistema operativo. Bien, esta es la primera placa que hicimos con puerto USB. Como podéis comprender, en el año 2005 todavía quedaba algún portátil con puerto serie, tampoco muchos. Lo que sucedía es que el conversor serie USB era más caro que el circuito Arduino. Y se nos ocurrió integrar ya lo que era el puerto USB dentro del circuito. También se nos ocurrió, desde el primer momento, como podéis ver, empleamos una fuente de alimentación bastante robusta, que no es muy eficiente en energía, pero es muy robusta. Te permite conectar cualquier fuente de alimentación que tengas por casa, ¿no? Pues cualquier cosa que tenga más de 6 voltios, la conectas aquí y alimenta el circuito. Y eso te permite reutilizar un montón de piezas que ya tienes y no tener que comprar cosas específicas solamente para esto. También nos interesaba que tuviera un rango muy abierto de voltajes, porque nuestra base de usuarios es gente que ellos ven un transformador y comprenden esto es un transformador, pero no comprenden, uy, es que esto es de 12 voltios, 3 amperios, o esto es de 7 voltios, 1 amperio. Entonces, eso es algo que llega durante el proceso educativo, pero no llega cuando vas a empezar a trabajar. Entonces nos interesaba que esos aspectos que parecen triviales cuando estudias ingeniería, pero que completamente olvidas cuando estudias otras carreras, no afectasen al proceso educativo. No queríamos que la gente rompiera su placa porque conectaba una fuente de alimentación equivocada. Pues bien, aquí hicimos la primera placa USB que, como veis, también tiene un error. Que montamos el conector equivocado y tuvimos que cortar los cables USB para soldarlos directamente a la placa. Esta placa tiene bastante historia. Yo con esta placa me fui de tour por diferentes universidades en la India, en centros de cálculo, lugares donde hacían ordenadores con procesadores que comunicaban a 2 teras. Y yo esto sentaba en mi placa de 8 bits y la gente me miraba como si fuera un marciano, ¿no? Viene este europeo a colonizarnos con tecnología de hace 10 años o 20 años. Pero claro, yo trabajo con un concepto diferente. Como he explicado, mi concepto era que cualquier persona pudiera permitírselo y cualquier persona pudiera empezar a trabajar con ello. A las pruebas me remito que de esta placa a esta placa hemos hecho 450.000 unidades. Es el tema, ¿no? El hecho de diseñar una cosa, y como hicimos para un grupo de usuarios que no estaban previstos, por así decirlo, dentro del campo del conocimiento de la electrónica digital, hizo que se extendiera de una forma inesperada, hasta el punto que ahora Arduino se emplea en muchas escuelas de ingeniería, que era un campo en el que jamás imaginamos que fuéramos a entrar, ¿no? El campo de la educación realmente técnica, como donde estamos hoy. Las placas luego se extendieron
por necesidades de la comunidad de usuarios, ¿no? La gente empezaba a decir, bueno, es que Arduino tiene muy pocos pines. Me interesaría poder tener algo que me permita empezar a trabajar rápido, pero con más pines. Y se hicieron propuestas de hacer circuitos como este, que tiene 54 entradas y salidas. O me interesa que pueda comunicar de forma inalámbrica por Bluetooth, pues diseñamos esto. O que puedas conectarte por Ethernet, diseñamos esto. En paralelo, Lia Buckley, que es profesora en el MIT, diseñó este circuito que permite coserlo a textiles y emplear hilo conductor en lugar de cables, y lo integramos dentro de la gama, discutimos con ella las posibilidades, o bueno, hablamos con ella, discutir en español es una cosa distinta, hablamos con ella la posibilidad de incluirlo, ella estuvo encantada y pasó a formar parte de la gama de circuitos Arduino, etcétera. Con una empresa española que es Libelium creamos este circuito que añade conectividad a un Arduino normal a través de la red XBee, que es una variación, una implementación de Zigbee, por ejemplo. Y luego más adelante empezamos a ver posibilidades sobre cómo conectar sensores de una forma más rápida. O sea, básicamente nuestro objetivo inicial, si habéis visto la placa serie, era que la gente venía a clase y el primer día montaban su placa y se iban a casa con su placa en la mano diciendo, mira lo que he montado yo, ¿no? Lo que nos dimos cuenta muy pronto es que ese proceso de montar la placa todavía introduce errores y además es muy costoso en términos de tiempo para lo que es un curso medio en un colegio o universidad. Te empleas una sesión completa solamente en hacer una placa de sensores, cuando si tienes una placa ya prehecha de máquina que sabes que funciona porque la has probado antes de salir de la fábrica, en 5 minutos tienes a la gente programando y creando cosas. Entonces ahí tuvimos que llegar a un compromiso, tuvimos que abandonar la tecnología que te la haces tú mismo en el primer momento para introducir te lo haces tú mismo más adelante en el proceso, para que aquellos que por ejemplo no tenían demasiada habilidad manual en un principio no se enfrentasen a ese problema. Bien, entonces una de las claves de Arduino está en esa transparencia. Nosotros generamos diseños de referencia como esta placa, que nosotros la creamos y la ofrecemos a una comunidad de fabricantes. Estos fabricantes se encargan luego de fabricarlas bajo todas las normativas de seguridad que se apliquen en el caso y de distribuirlas y venderlas. Luego además publicamos un sistema de programación que no es un sistema de programación para expertos, si os habéis enfrentado a él y habéis trabajado con, por ejemplo, la VR Studio, sabéis que eso es una simplificación de un sistema de programación y microcontroladores. Y generamos un montón de documentación. La idea es que un alumno para un curso tuviera que hacer una inversión económica máxima de lo que cuesta un libro, al nivel de lo que cuesta un libro. Cuando empezamos en el 2005, un libro medio técnico valía unos 25 euros con IVA. Y decidimos que ese había de ser el precio máximo del circuito tipo de Arduino. Y que no tuvieras que gastarte dinero en comprar documentación, que no tuvieras que gastarte dinero en comprar una licencia de software, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso elegimos la tecnología que elegimos, por eso publicamos cosas de las formas en las que las publicamos. Y lo que esto generó de forma casi automática fue una comunidad de usuarios. Nosotros, para que os hagáis la idea, en los primeros meses no teníamos un foro en nuestra página. No invitamos a la gente a venir todos a discutir, no, sencillamente no pensábamos que fuera a haber semejante tracción. Hicimos un circuito, dijimos que queríamos que fuera abierto y eso trajo un montón de gente y nos obligó a abrir un foro para poder discutir sobre las posibilidades de la plataforma, cómo mejorarla, cómo ayudar a la gente que está empezando, etcétera. Y es gracias al foro de Arduino, que la plataforma ha crecido, porque nosotros hemos invertido cero en publicidad. Ha sido todo por el boca a boca y luego gente que fabrica o vende, que se ha interesado y se ha dedicado a publicitarlo. Pero lo que es Arduino, como el grupo Arduino, nosotros no hemos invertido nada en eso. Yo creo que es clave comprenderlo. Si tú construyes tu ecosistema de la forma apropiada, minimizas todos los costes, con lo cual minimizas el impacto económico que se va a tener en los usuarios. Eso yo creo que es clave, ¿no? Y como veis, siempre me enfoco en hablar del precio porque creo que mucha gente cuando diseña cosas se olvida del coste de las cosas. Dices, no, es que la electrónica vale poco, no, pero es que no solamente pones electrónica. La electrónica al final va a ser gratis. Tú pones horas de trabajo, tú pones hacer que se corra el rumor, pones generar documentación, pones publicar cosas para que la gente pueda educarse, etcétera, etcétera. Bien, estas son las estadísticas de los visitantes únicos que se acercan a la página web de Arduino cada mes. El mes pasado llegamos a 1 millón de visitantes por mes. La página web de Arduino se compone de una serie de páginas estáticas que las generamos con una wiki, que es la documentación,
un blog, que de nuevo es más o menos estático, que lo generamos con un WordPress, y un foro. Ese foro tiene más de 70.000 usuarios registrados ahora mismo, crece a razón de unos 150 usuarios por día y genera un montón de tráfico de gente que hace consultas, que navega por el foro y demás. Para que os hagáis un poco la idea del tamaño de máquina que hace falta para llevar esto, tenemos una máquina con 8 procesadores que está al 70% del rendimiento todo el tiempo, ¿no? Y al crecimiento que llevamos para el verano tenemos que cambiar de máquina otra vez. Una cosa que es muy interesante comprobar es cuál es la curva de acceso al servidor. Si os fijáis, siempre mucha gente se conecta en septiembre, que es cuando las escuelas compran equipo, ¿no? Los colegios sobre todo compran equipo y entonces los profesores acceden al servidor muchísimo para ver cómo van a educar a la gente. Y luego en Navidades hay una pausa y luego llega marzo-abril, que es cuando los alumnos que hacen proyectos en las carreras compran equipo, porque van con prisa, que es que se acerca junio, hay que presentar y así, ¿no? Y entonces, de nuevo, llega un montón de peticiones de información. Hasta este año, que lo que sucedió fue que Arduino se convirtió en un producto de consumo. Empezó a venderse, por ejemplo, en Radio Shack, en Estados Unidos. Empezó a venderse en Maplings, en Inglaterra. Es como irte a MediaMarkt y encontrarte un Arduino en la estantería. De hecho, en Alemania hay una tienda que es Conrad, que es el equivalente a MediaMarkt, por así decirlo, pero más para gente que construye cosas, que tiene Arduinos en la estantería. Entonces, eso generó un montón de gente que recibía Arduinos por Navidad, que empezaba a pedir información el día después de Navidad. Entonces, el que no se pudo tomar vacaciones de Navidad fui yo, que tuve que estar arreglando el servidor porque se nos colgaba. Porque había demasiada gente pidiendo datos, ¿no? Ese es el problema que te enfrentas. Tú construyes tu proyecto de software libre, o hardware libre en este caso, además de software libre, y pasas un montón de tiempo dando soporte a detalles que no tienen nada que ver con el proyecto. Bueno, sí que tienen que ver, porque si no hay documentación, la gente no tiene un lugar en el que debatir, con lo cual el proyecto no puede seguir creciendo. Y al final solo puedes subsistir si el proyecto crece. Si es demasiado pequeño, de nuevo afecta al coste, de nuevo la gente no lo usa, de nuevo es la pescadilla que se muerde la cola. La gente que trabaja con Arduino o que emplea Arduino viene de cualquier país del mundo ahora mismo. Estas son muestras de una estadística que hemos realizado que básicamente viene a mostrar que sí, en Estados Unidos, que tiene 250 millones de personas, hay muchísimos usuarios, pero hay usuarios en todos los países del mundo. Hasta el punto que si hacemos una estadística agregada, nos daremos cuenta que el 46% de los usuarios de Arduino vienen de Europa. Vienen de países que no son necesariamente de habla inglesa. Alemania, Francia, Italia tiene muchísimos usuarios, España tiene muchísimos usuarios. Entonces, un aspecto importante de nuestro proyecto en el que nos estamos enfocando de siempre y con el que queremos seguir trabajando es cómo dar soporte a la multiculturalidad de algo como esto. La semana pasada estuve en unas conferencias sobre sistemas de GIS, sistemas de información geoespacial, libres. Resulta que el proyecto libre por referencia es español. Y todo el software está escrito y comentado en español. ¿Sabéis lo que pasa con eso? Pues que prácticamente nadie desarrolla el software en Alemania o en Inglaterra o porque no comprenden español. Es como una situación invertida de muchos otros proyectos de software libre donde está todo generado en inglés, que se cierran las puertas a gente que puede comprender inglés pero que no se siente cómoda desarrollando en inglés. Entonces es una de las grandes preguntas, unas grandes incógnitas que nos preguntamos desde Arduino y que todavía no sabemos cómo resolver, ¿no? Cómo dar soporte a la multiculturalidad de un sistema desarrollado por una comunidad de muchísimos usuarios en muchos países. Entonces hay gente que tiene la teoría que al final todo el mundo hablará inglés. Yo personalmente tengo la teoría de que a lo mejor no. Entonces hay que buscar compromisos y ver lo que se ajusta a cada proyecto. En Arduino por ahora intentamos, si alguien dice no, es que yo puedo traducir la referencia al checo, le damos un espacio para que traduzca al checo. Y si alguien dice, pues esta referencia al checo parece que está muy bien, entonces ahora la podemos incluir en el software. Bien, el usuario medio de Arduino pues es hombre, entre 20 y 40 años, le gusta la tecnología y por la general es alguien que sabe mucho o sabe algo sobre software, pero no ha tenido la oportunidad de jugar con electrónica digital. Sé que puede que no sea el caso en nuestra escuela. Y una cosa es que les gusta mucho utilizar Google. El tema es que cuando la gente llega a la página de Arduino, no llega a la página de Arduino porque va a nuestra página y busca información dentro de la página, sino que se van a Google y escriben Arduino, sensor temperatura.
y aparecen referencias y muchas están en nuestro foro o están en nuestro wiki o están y también en nuestra página como segundo salto, ¿no? Desde Google. Esto lo sabemos porque hicimos una estadística y preguntamos a la gente y 7.800 personas respondieron en 2 semanas y el 90% de los casos de la gente empleaban Google para buscar cosas sobre Arduino, no iban a nuestra página específicamente. Así que hicimos el chiste de hacerles una página web para que pudieran buscar información sobre Arduino estilo Google. Entonces si vais aquí a files.arduino.c/Google podéis hacer una búsqueda en Google de temas de Arduino. Bien, pero ¿qué es lo que hace la gente con Arduino? Bueno, la gente básicamente aprende, la gente construye sistemas de información, es decir, leer sensores, los manda a internet para poder consultarlos, se lo pasa bien, construyen robots, hacen instalaciones artísticas, construyen instrumentos musicales, construyen redes inalámbricas a sensores, hacen un montón de cosas. Porque básicamente Arduino lo que es un periférico genérico. Es lo que te ofrece. O sea, como ingeniero tú le dices, no, es que es un circuito para trabajar con microcontroladores. Como artista, por ejemplo, que te interesa conectar un motor, lo ves como un periférico genérico. ¿No? Es como la impresora a la que tú le pones el motor que tú quieres. O como el sensor de temperatura que tu ordenador no tiene. O como el sensor de velocidad del viento que tu ordenador no tiene, ¿no? Es sencillamente eso que está entre medio, no es nada específico. Yo creo que esa es una de las claves que ha hecho que el proyecto funcione tan bien, que no es una cosa muy específica para hacer cosas muy específicas, sino que te da esa posibilidad abierta y da esa posibilidad a gente que antes se lo podía emplear el ratón y el teclado, y les abre un mundo de posibilidades. Entonces, proyectos hechos con Arduino, muchísimos, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto hecho por un estudiante de arquitectura que vino a visitarnos en nuestra universidad, en el que su concepto era cruzar los sentidos. Quería transformar el sonido en visuales y la distancia en sonido. Y se convirtió, ese es un casco que él creó en nada de tiempo, creo que fue como 2 o 3 días, y con más trabajo se convirtió en este casco, que de hecho estuvo expuesto en Madrid, y era un casco completamente autónomo, corriendo en baterías, que aguantaba no sé cuántos días sin recargar las baterías, y servía como instalación artística. Ese es un caso del que hemos hablado muchísimo durante los últimos 12 meses, más que nada porque Sebastián, según nuestros informes, tenía 14 años cuando se le ocurrió conectar su alarma de terremotos de casa a un Arduino por Ethernet y empezar a tuitear mensajes. Lo que existía dentro de la comunidad de Arduino era una librería que permitía mandar mensajes a Twitter desde un SIL de Arduino Ethernet. Y lo único que se le ocurrió es, bueno, pues si tomo, lo único ya es bastante idea, ¿no? Si tomo la salida del relé de esta alarma de terremotos, que lo que hace es predecir con unos minutos cuándo va a haber un seísmo, y lo conecto a mi placa, cuando esto produzca una señal, sencillamente mando a Twitter un mensaje. En cosa de horas consiguió 32.000 seguidores en Twitter. Obviamente inventó un objeto que tiene una utilidad para muchísima gente, hay muchísima gente que está constantemente siguiendo Twitter, y de esta forma daba información un servicio a mucha gente de forma prácticamente gratuita. Bien, este mismo ejemplo se repitió en Japón durante la crisis de Fukushima. No sé si habéis oído hablar de este caso, pero bueno, sí habéis oído hablar de la crisis de Fukushima, obviamente, pero lo que sucedió es que los ciudadanos no se fiaban de los reportes que recibían sobre radiación del gobierno. Entonces, una serie de gente empezó a buscar la forma de poder medir la radiación por sí mismos y ofrecer mediciones que igual no eran completamente exactas, pero sí daban una visión cualitativa de la calidad del aire en los lugares en los que vivían. Lo que sucedió es que durante un espacio de 2 o 3 meses no se podían encontrar válvulas de medición de radiación como esta. Y toda una serie de empresas de hardware abierto, como esta, por ejemplo, es de Libelium, una empresa de Zaragoza, pero también había de SparkFun, había de un hackerspace en Tokio. Entonces buscaron formas de emplear Arduino para medir la radiación y publicarlo en internet, para luego crear mapas de radiación como este, en el que la gente podía ir a su barrio y ver cuál era el medidor más próximo y ver si era seguro o hasta qué punto era seguro salir a la calle ese día. Entonces, aquí se ve de nuevo cómo la comunidad, si tiene las herramientas disponibles, puede generar sistemas de información, en este caso,
que pueden servir a todos. Porque obviamente si yo mido la radiación para mí, la temperatura para mí, le sirve a mi vecino y posiblemente a un montón de gente en un radio de X centenas de metros. Para que os hagáis la idea, obviamente para que esto funcione hace falta un backbone, un sistema en la red que sea capaz de mapear los sensores. En este caso se empleó Patchbay, que es un sistema creado, es una empresa inglesa que lo que hace es ofrecerte la posibilidad de publicar información de sensores y luego de recolectar información de sensores de toda la gente que lo publica, mientras publiquen en abierto. Hay otras empresas que han tomado la misma iniciativa, por ejemplo Sense.se, o hay varias empresas que te ofrecen esa posibilidad de publicar tus sensores. ¿Qué sucederá? Posiblemente esa información que tú publicas ellos la van a utilizar para su beneficio propio de alguna forma, ¿no? Pero por el momento al menos te ofrecen un backbone en el que tú puedes publicar, tener un histórico, etcétera, etcétera. Y como estamos en la semana de la robótica, por supuesto tengo que mencionar la historia sobre robots, ¿no? Entonces, uno de los primeros proyectos jamás hechos con Arduino fue un robot multípedo, en este caso, que por lo que yo tengo entendido, yo siempre contaba la historia que esto lo había hecho el estudiante, pero luego he descubierto que no. Esto está hecho por una empresa japonesa. Y en este caso un estudiante de mecánica en China tenía la misión de crear la inteligencia para este robot. Era un robot que sencillamente se movía adelante y atrás y él tenía la misión de crear la inteligencia como parte de una asignatura. Entonces, en su clase empleaban el 8051, que me han dicho que en esta escuela lo adoráis. Y este estudiante quería poder utilizar tecnología más actualizada. Hablamos del año 2005. Y se le ocurrió emplear Arduino. Pero en el año 2005, que acabamos de empezar, esto era septiembre, lo que teníamos era una página web con una mano que sujetaba el circuito y un link que decía descargas el software aquí y ya está. No habíamos tenido tiempo de generar documentación, no habíamos tenido tiempo de crear ejemplos, no teníamos prácticamente nada. Y de repente ese chico chino nos dice, me gustaría poder emplear Arduino. ¿Dónde puedo comprar uno? Nosotros es que no vendemos Arduino. Pero cuando empezamos, hicimos 300 placas, 150 para la escuela de Italia y 150 para la escuela de Suecia. Y no teníamos ninguna intención de sacar esto para adelante más allá de lo que nos hacía falta para que nuestros alumnos pudiesen aprender, porque era una necesidad que nosotros teníamos. Y ese chico dijo, pero es que yo quiero comprar una. Y dijo, mira, vale como 15 euros en componentes, ¿por qué no te haces tú una? Le expliqué cómo podía hacerla, él se hizo una, me impresionó tanto que se le hiciera, que se la hizo en 24 horas, que yo le mandé placas al día siguiente. Y cuando le llegaron me envió las fotografías de su robot y unos vídeos que no os voy a mostrar hoy, pero básicamente es esto, moviéndose, controlado desde un PDA a través de Bluetooth, ¿no? Y yo me quedé impresionado. O sea, entonces comprendí realmente en ese momento que hacía falta, es el primer momento en el que comprendí que hacía falta alguna forma de poder compartir todos estos proyectos que la gente construía. Este es el primer robot hecho con Arduino en España, yo creo, que está hecho por Juan Carlos Alonso, que es profesor aquí en Madrid, y el problema al que se enfrenta es el que se enfrentan muchísimos colegios en todo el mundo, y es que el presupuesto para educación, o sea, para comprar material al margen de lo que sería el presupuesto centralizado que te da pues, la consejería o lo que sea, que te dice, bueno, te vamos a mandar no sé, las placas, no que sea, o el brazo robótico A o B, que lo mandamos a todo el mundo porque es parte del currículo. Pero la parte, el grado libre que tiene ese presupuesto es muy pequeño. Y en este caso, si no recuerdo mal, eran unos 300 euros. Entonces, con 300 euros al año, poco se puede hacer en un laboratorio. Y en este caso, Juan Carlos compró unas placas Arduino y, como veis, para hacer los robots con los chicos se empleaba un montón de material reciclado, ¿no? Como podéis emplear muchísimos, ¿no? Pues la bola del desodorante, ruedas de corcho, los motores baratos de la tienda de modelismo y así. Y creó estos robots como primer paso para que sus alumnos pudieran construir algo y pudieran tenerlo, porque una de las claves es que lo puedas tener y que no te cueste mucho. Como siempre, el factor del coste para mí es muy importante en todo el trabajo que hago. Más adelante me encontré haciendo un proyecto con niños en México y me encontré con que después de hacer un taller de creación de instrumentos musicales, he tenido un proyecto en México de 2 años financiado por el Centro Cultural de España en México y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID, en el que básicamente lo que yo tenía que hacer era trabajar durante 2 semanas cada 2 meses con un grupo de chicos en un centro cultural que se llama el Faro de Oriente,
que está en un barrio que tiene 3 millones de personas, que se llama Iztapalapa, y que no tiene demasiadas posibilidades educativas después del colegio. Entonces este centro ofrece posibilidades educativas para chicos y chicas cuando termina el colegio, pero aparte tiene una sala de computación para niños de 8 a 18 creo que es. Y yo fui a dar unos talleres de electrónica y que hacíamos instrumentos musicales, porque yo nunca, tengo que confesar, nunca he sido muy amigo de la robótica. Y de repente, después de hacer un par de actividades con los chicos, les pregunté, bueno, ¿qué quieres hacer después? Me dijeron, queremos hacer robots. Y me encontré con que tenía que hacer robots, porque mis usuarios, en este caso, decían, no, es que queremos robots. Y me encontré buscando piezas para hacer robots en México. Creamos estos robots que costaban, haciéndolos de cero, algo así como 60 euros, si hacías uno. Si hacías muchos, obviamente costaba menos. Pero mi objetivo era poder fabricarlos con todas las piezas encontradas allá. Por ejemplo, estas ruedas, se hace la inyección de estas ruedas en México, con lo cual cuestan lo más baratas posibles, porque las encuentras allí. Los motores supongo que son importados de China, como casi todos, pero estos motores se encuentran en cualquier parte, ¿no? Y todos los demás componentes se pueden encontrar ahí. Las placas se pueden hacer allí, etc. De nuevo, este robot se programa completamente desde el entorno de Arduino. Y esto lo empleo para introducir la idea de circuitos derivados. Esto no es un circuito derivado, esto lleva un Arduino tal cual dentro del robot. Es un circuito derivado porque lo que hemos hecho para abaratar más el coste si cabe es solo emplear el microcontrolador. Es una estrategia común que sería, bueno, un microcontrolador vale 2-3 euros, depende de a quién se lo compres, y si tú sabes hacerte una fuente de alimentación específica para tu sistema, te ahorras poner toda la placa y puedes seguir utilizando el sistema de desarrollo para que tus usuarios puedan programar. En este caso hicimos una librería que le decíamos al robot, muévete hacia adelante, gira a la derecha. Bueno, en esta fotografía no se ve, pero tenía un rotulador que podía subir y bajar el rotulador y pintar sobre el suelo. Entonces, con todo ese tipo de experimentos podíamos educar a los chicos en robótica, ¿no? Hasta cierto punto. Esto, de hecho, es lo que me introdujo al mundo de la robótica. No porque hiciera este robot, que yo pensaba que hacía este robot, hacíamos unos talleres con robots y ya me libraba del asunto, sino porque entonces conocí a la gente de Complubot, de aquí de Madrid, que me dijeron, hey, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y empezamos a discutir sobre la posibilidad de hacer un robot educativo que fuera completamente abierto, que permitiera que la gente lo hackease en todos los niveles y que se pudiera programar desde el software de Arduino. Es lo que llevamos trabajando los últimos casi 12 meses, y hoy habrá un taller sobre el tema, y de hecho Nerea, que estudia aquí, os contará más sobre el robot más adelante. Aquí está Nerea y Iván ganando algo, no sé el qué. Aquí perdieron algo. Casualmente siempre digo, no, es que son tetracampeones de tal, y muestro esta fotografía que es la que pierden, así que bueno, ya la cambiaré por otra, Eduardo. Bien, pero esta es nuestra visión. Cuando se trata de hablar del software y hardware libre educativo, nuestra visión siempre es hacia adelante. Ayer discutía contigo, ¿no?, la idea de que mucha gente piensa que cuando trabajas con electrónica educativa y demás, una forma de cortar el coste es reciclar piezas. Y mi visión es que esa no es una visión apropiada, porque terminas por utilizar lo que ya no sirve, terminas por utilizar lo que era novedad ayer, ¿no? Terminas por... Sí, por supuesto es ecológicamente muy inteligente, pero si yo enseño electrónica digital a una persona que de entrada no tiene conocimientos básicos de cómo funciona la electrónica por dentro, y le enseño a sacar un motor de un CD y a ponerle un robot, le estoy enseñando a que se pase el día buscando CDs. No se concentra tanto en aprender, sino en buscar CDs para sacarles el motor, que puede ser interesante como actividad educativa, puede ser muy constructivo, pero yo creo que tenemos que enseñar a la gente a crear cosas para luego poder sacarlas hacia adelante. Y si tú quieres hacer 20 robots, 30 robots, no te vas a dedicar a buscar CDs para hacer los 20-30 robots. Tendrás que irte a una tienda y jugar con el factor de escala y comprar 20-30 motores lo más baratos posibles para hacer tus robots y ser capaz de repetir el experimento y tener un grado satisfactorio de éxito. Entonces, mi visión es siempre que tenemos que trabajar en la medida de lo posible con lo último de la tecnología para ofrecer a la gente la posibilidad de hacer lo mejor posible en el grado de lo que existe. Entonces, nuestra visión ahora mismo, por ejemplo, es trabajar en generar
sistemas de programación de robots. En este caso pongo este robot porque no tengo un modelo en 3 dimensiones del que estamos haciendo para Arduino, desde tabletas gráficas, que entiendo va a ser el sistema más económico, el sistema computacional más económico, que tiene capacidad de cómputo suficiente para poder compilar y descargar el software sobre microcontroladores. Y esa es una misión en la que creo que deberíamos embarcarnos más o menos todos. Proyectos que se han hecho con Arduino, pues hay impresoras en 3 dimensiones. Esta en concreto, de hecho, está hecho con una placa derivada de Arduino, no es necesariamente un Arduino, eso es, creo que se llama, es un Sanguino el que lleva aquí encima. Y es el proyecto de las impresoras en 3 dimensiones. Ahí también veréis gente que ha traído impresoras en 3 dimensiones hoy, por cierto. Es de nuevo una pieza clave del hardware libre. Mucha gente piensa que el hardware libre solamente es electrónica libre. El hardware realmente, si coges la palabra hardware, es cualquier cosa física libre. Entonces, cuando empezamos con Arduino, nos convertimos, sin quererlo, en un proyecto de referencia dentro del mundo de la cultura libre. Y la gente decía, ¿por qué no creáis la fundación del hardware libre, igual que existe la Free Software Foundation? Nosotros dijimos, no, vamos a ver, no, Arduino es un proyecto, somos una gota en el vaso. Hay muchísimos más proyectos, tenemos que juntarnos con más gente y discutir sobre qué es el hardware libre realmente y cómo construirlo. Y ahí se creó una especie de asociación temporal que nos dedicamos a crear, con más de 30 participantes, nos dedicamos a crear una definición de qué es el hardware libre o el hardware abierto. Y esa definición la tomó el CERN, no la tomó cualquiera, la tomó el CERN, y creó la primera licencia de hardware libre el año pasado. Entonces, cuando una institución pública como el CERN toma algo como esto y se lo toma en serio, quiere decir que creo que estamos dando el paso correcto, ¿no?, de cara a conseguir que se libere todo tipo de objeto físico. Bueno, hay muchísimas instalaciones artísticas, como esta hecha por Daniel Palacios, que es un autor que yo admiro, que trabaja prácticamente casi todo con Arduinos. Aquí se hizo su propia cortadora láser. Es el primer proyecto jamás hecho con Arduino, que me gusta mucho mostrarlo, que consiste en tomar control del cuerpo humano. Para que os hagáis la idea detrás de este proyecto era tomar un bailarín que iba a interpretar una pieza que él o ella conociera muy bien, añadirle electrodos a las rodillas y codos, y eso le iba a producir electroshocks en momentos clave de la pieza. El sistema de selección de dónde dar electroshock iba a ser hacer una ecualización en tiempo real de la pieza sonora que estaba bailando, y si el sonido llegaba por encima de un determinado nivel para una parte del espectro sonoro, le iba a dar un electroshock en un codo, o una rodilla, o en otro codo, o en otra rodilla. Pues claro, cuando una persona le electrocutas 2 rodillas al mismo tiempo, se cae al suelo y se hace muchísimo daño. Así que decidimos colgarlo del techo. Y en el momento que lo cuelgas del techo, te da igual que sea una persona que sepa bailar o que sea cualquier persona. Así que pusimos a un alumno al azar. Pero lo divertido del asunto es que se veía con un poco de antelación dónde iba a ser el electroshock, ¿no? Entonces teníamos esta pantalla en la que tú veías, le va a dar en el brazo derecho. Entonces te quedas mirando y le decía el brazo derecho. Lo que mucha gente no sabe es que la primera vez que mostramos esto, de tanto jugar con él, se nos quemó el controlador. Entonces pusimos a un tipo escondido dentro de una caja con un joystick que fabricamos con 4 botones. Él veía la pantalla, brazo, brazo, y le daba el botón, brazo, brazo, pierna, brazo, pierna. Entonces teníamos un alumno electrocutando a otro alumno, y eso fue muy interesante de ver, ¿no? Porque tienes el placer porcino, ¿no?, de saber que estás dándole esto a otra persona. Bien, voy a cortar aquí porque queda poco tiempo. Entonces voy a saltarme esta parte de la presentación, y de hecho entraré aquí dentro de la parte de modelos de negocio, así que me lo voy a saltar. Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, ahora es el turno de las preguntas. Ahí hay una. Muchas gracias, David. Me llamo Gabriel Pérez. Creo que he entendido lo que es Arduino. Yo quería ver qué me podría recomendar. Yo trabajo en una asociación de inmigrantes en Majadahonda, y nos ocupamos de determinadas actividades, entre ellas, pues,
apoyo escolar a alumnos pequeños, incluso de bachillerato, ¿no? Me encuentro con gente pues que acude con asiduidad y otra gente pues que no. Y yo estuve pensando hace tiempo introducir un poco algo de robótica que cubriera dos aspectos. Uno, aprender robótica en sí mismo, y otro también como gancho para otras actividades de tipo más, por ejemplo, reforzar en matemáticas, reforzar en física, etcétera. ¿Qué pasos recomendarías tú, desde tu perspectiva y tu experiencia en este tema, para introducir esto? ¿Cómo lo ves tú? Si te has encontrado alguna experiencia de estas en el mundo o algo de eso. Sí, de hecho, precisamente el espacio en el que trabajo en México se llama Computer Clubhouse Village. Computer Clubhouse Village es una iniciativa que surgió del MIT. Luego te puedo dar referencias escritas de esto. Y surgió a través de una experiencia que hicieron en el Museo de Boston. Hicieron una exposición sobre robótica y demás hace ya más de 10 años y duraba un tiempo determinado y tenían talleres para chicos, así. Y lo que sucedió fue que una vez que terminó la exposición, los chicos de los barrios menos favorecidos que habían asistido se colaban en el museo porque pensaban que aquello seguía funcionando y querían seguir participando en las actividades. Entonces a los investigadores del MIT que trabajaban en ese proyecto se les ocurrió que por qué no crear una sala permanente para que esos chicos tuvieran acceso a actividades creativas relacionadas con el mundo de los ordenadores. Ya no solamente robótica, sino también edición de sonido, edición de vídeo, publicación de páginas web o sencillamente aprender a crear un documento. Y se acercaron a la Fundación Intel. La Fundación Intel les proporcionó suficiente dinero para generar, creo que ahora hay más de 150 aulas en todo el mundo y tienen muchísima documentación. Desafortunadamente casi todo está en inglés. Pero te puedo acercar a cuál es el libro en concreto que se llama Computer Clubhouse Village, que se publicó el año pasado, que recoge la experiencia de los últimos 10 años, que explica cuál es su política, ¿no? La política, por ejemplo, incluye que en este caso durante los primeros 2 años tenían un técnico y un pedagogo trabajando en conjunto, financiados por completo por la Fundación Intel. A partir de ese momento se entendía que el espacio tenía que ser capaz de cubrir sus propios gastos de personal. Se monitoriza a los niños y se les da la oportunidad de acceder a becas para estudiar en la universidad cuando cumplen 18 años. ¿No? Los niños cuando llegan, están en el rango de 8 a 18, se suscriben tienen un ordenador en el que apuntan, pues he llegado tal día a tal hora y me marcho a tal hora. Y luego tienen todo tipo de actividades programadas. En esta especie en México, por ejemplo, se hacen actividades como crear vídeos musicales o hacer animaciones dibujadas o cualquier tipo de cosa que incluye grupos de niños trabajando con tecnología digital a nivel que sea. Y lo que yo hice en este caso fue introducir el software y la creación de estos robots que además ahora se han extendido y se emplean en más centros de esta red. O sea, yo entré por casualidad en esta red. Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo. Hay otros ejemplos. De nuevo, por ejemplo, en México, Telmex financia todo tipo de aulas, lo que llaman las aulas digitales, que no tienen tanto éxito, porque muchas veces esas empresas lo que hacen es que te dan ordenadores, pero no se preocupan tanto por el contenido educativo, por el seguimiento. Entonces, intentan crecer mucho porque es una operación mediática, pero no se centran tanto, ¿no?, en lo que sería el contenido. También tengo entendido que por medio de Telefónica hasta la red EducaRed, que también tiene muy buen aspecto, ¿no? Tiene muy buen, que también te convendría mirar, ¿no?, cuál es. Sí, y luego para chicos más jóvenes es que además hay herramientas muy claras. O sea, te podemos hacer una lista de herramientas muy claras de, pues tal software vale para tal cosa, tal software vale para tal cosa, y ayudarte a encontrar gente que pueda tener interés, porque a veces es difícil también ponerlo en marcha, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola David, soy Marcos Villacampa. Quería preguntarte lo que has comentado de las herramientas gráficas con tablets para programar Arduino. ¿Ahí eso todavía estáis trabajando, habéis empezado hace poco o ya hay algo que se pueda probar o algo que nos puedas contar más sobre eso? Mira, pues si funciona mi ordenador, pero tenemos un prototipo en alfa que vamos a lanzar una campaña de pruebas en alfa incluso, para que se pueda apuntar cualquier persona a probarlo, que funciona como una herramienta añadida al sistema de programación de Arduino ahora mismo.
Lo que queremos es llegar a una especie de a un tipo de acuerdo basado en la experiencia de probar con mucha gente sobre cómo tienen que funcionar los bloques, cuál es el modelo que mejor funciona, ¿no? Porque se puede hacer unos bloques que completamente reescriban el código pero en bloques, o se pueden hacer bloques más inteligentes. Por ejemplo, si tú dices digital write en pin 13, que no tengas que declarar un setup pin 13, porque conceptualmente, ¿no? Si ya lo pones que lo escribes, ya sabes que es una salida, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una versión alfa de eso, y cuando esa versión alfa tengamos un modelo, un paradigma de programación funcional, que esperamos que sea en 2 meses a partir de hoy, empecemos a migrar a HTML5. Ya hay herramientas en HTML5 ahora mismo, no te voy a decir que no las haya, igual que hay otras herramientas que han conseguido financiación por crowdsourcing, como por ejemplo Miniblocks, ¿no? Ahora, yo creo que todas estas herramientas fallan en un punto clave, y es que no tienen un sistema abierto para poder añadir nuevos bloques a las librerías. Y lo que nosotros queremos hacer desde Arduino es ofrecer a toda esta comunidad de gente que está creando herramientas una forma de definir los bloques que luego generen el código válido para microcontroladores. Entonces, si quieres ser parte del alfa, pues me lo dices y te pongo en la lista de correo. Vale. Pero de cara a directamente poder programar desde, por ejemplo, una tablet Android o un iPad, no sé hasta qué punto las librerías de Atmel permiten hacerlo eso directamente, porque eso daría también pie a que se pudieran crear herramientas de programación, no solamente desde código escrito, sino herramientas más visuales. Bueno, hace poco vi una charla de un ex ingeniero de Apple que contaba diferentes maneras de programar de forma más visual, que tú recibas más feedback inmediato de lo que estás escribiendo, de lo que estás programando, y no tengas que esperar a escribir, compilar, meterlo en el Arduino, probar el circuito, sino que sea algo más inmediato. Vamos a ver, el toolchain de Atmel es software libre. Se puede migrar a cualquier plataforma. Entonces, si tienes la posibilidad de recompilarlo como binario para, por ejemplo, un ARM o el A5 o el procesador que sea, entonces en teoría lo puedes meter en un iPad, en una tableta de Android de la marca que sea. Y yo creo que esa es una de las posibilidades, las posibles aproximaciones al problema. Yo personalmente creo que hay que tender hacia esa aproximación. Ahora, luego está toda la gente que habla de compilar en la nube. Lo que quieren hacer es tomar el código fuente generado por las herramientas visuales, que obviamente han de funcionar en HTML5 para que sea compatible entre diferentes sistemas, que lo envía a un servidor que lo compile y te vuelve un binario, y tú a través de WebSockets se lo pases a la capa física, que se lo pase por cable o por inalámbrico a tu microcontrolador. ¿Qué estrategia es la mejor? Pues a día de hoy no lo sé. Personalmente yo prefiero tener un compilador que pueda compilar desde dentro del micro, porque lo que he visto es que Internet no es una cosa fácil de conseguir en muchísimos lugares, ¿no? Y entonces, si os fijáis, las herramientas de Arduino son todas para estar offline, no compilan online. Y la razón de ello es que tú te vas a dar clase en un colegio en Argentina y a lo mejor si tienes suerte que tengan ordenadores, que me ha pasado muchas veces que en la Escuela de Bellas Artes de Rosario, por ejemplo, había un ordenador y era el de la secretaria. Y el hecho de que tengan ordenadores no quiere decir que luego tengan internet. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una distro propia de Linux con la ayuda de la gente de Dynebolic, que tenía Processing, Arduino, Pure Data y un montón de cosas para poder trabajar en local en ordenadores que me encontraba por el mundo cuando no había internet, porque no podíamos ni descargarnos el sistema de desarrollo. Y es un problema clave. Cuando hemos dado las estadísticas, por ejemplo, eran estadísticas de gente que estaba conectada a internet. La gente que no está conectada no lo sabemos. Porque te va a salir de hay 450.000 placas Arduino 1. Estimamos que hay un clon por placa. Tengo que decirlo bien, clon o placa derivada. Entonces, si hay casi 1 millón de placas en el mundo y solo tenemos 70.000 usuarios registrados, hay algo que no encaja. Hay mucha gente que está offline, lo sabemos. Aparte de mucha gente que solo navega, pero que no participa del debate, hay mucha gente que no está ni conectada, que sencillamente tiene un manual o lo que sea hecho por su profesor o con la compra de internet o lo que sea. Entonces, tenemos que poder ofrecer herramientas que funcionen offline. Y en el tablet tiene que ser igual. Tenemos que poder ofrecer herramientas que funcionen dentro del tablet. Esa es mi opinión.
Pues luego, si eso, hablamos para lo del alfa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues a ver, comentar una cosa. A mí me ha impresionado muchísimo la gráfica esta que parecía la evolución de los carburantes, pero que realmente la evolución de usuarios en la web no sé, está actualizado a fechas Antes de ayer. Antes de ayer, no lo había visto. Y yo cuando había la gráfica, aunque estaba en gris, se me apareció un letrero en rojo con la expresión morir de éxito, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto esto es sostenible, ¿no? Porque recientemente habéis hecho una actualización de los servidores hace 3 o 4 meses quizás, ¿no? Sí. Y has comentado que tenéis previsto antes de verano hacer otra actualización. Sí. Bueno, pero es que esto puede llegar a ser... no. Ese es el tema. Cuando un proyecto crece así, lo que sucede es que tienes que de repente crear un departamento de IT solamente para mantener tu web. Es así de sencillo. Entonces ahora mismo Arduino vamos a crear un equipo paralelo. O sea, tenemos un equipo de supervivencia, por así decirlo, que es, esta web tiene que aguantar a flote lo que se pueda, mientras en paralelo tenemos gente desarrollando la nueva web. Y hemos llegado a ese punto. Y el problema que hemos tenido, problema entre comillas, ¿no? es que habíamos previsto que había que hacerlo, pero no sabíamos que nos iba a pasar tan pronto. Llevamos 7 años, pero habíamos previsto que para final de año teníamos una web nueva, pero es que para fin de año la web nueva tiene que estar ya más que probada y tiene que estar corriendo. Esa es la diferencia. Tenemos que adelantarnos 6 meses. El problema es que esa dinámica es estrangularos, que decir que vais a tener que trabajar más para dar soporte al número creciente de usuarios que para hacer cosas nuevas, ¿no? Es decir, No, porque también hemos cambiado la política. Por ejemplo, la colaboración que tenemos con Complubot es algo que hubiera sido impensable hace 5 años. Ahora mismo estamos trabajando con diferentes grupos en el mundo en llevar proyectos de desarrollo de tal manera que nosotros no somos responsables de todo, porque es inviable. Y la dinámica que llevamos para el futuro es esa, ¿no? Cada vez hacer más proyectos de desarrollo, cada vez abrir más todo el proceso de desarrollo, porque, bueno, luego explicar en modelos de negocio cómo se hace esto, ¿no? Cómo se cuece un Arduino y explicaré dónde están los problemas, ¿no? De, por ejemplo, un proceso de desarrollo completamente abierto, ¿no? El proceso ideal completamente abierto, que es muy interesante conceptualmente, pero es bastante difícil de llevar económicamente. Es muy difícil encontrar gente que quiera poner dinero para hacerlo así, porque nosotros lo hemos intentado y no nos ha funcionado. También estamos viendo que hay un cambio y a nosotros estamos adaptando al cambio, ¿no? Todo lleva un tiempo. Entonces, eso quiere decir que nos podemos dedicar más a lo que Arduino es realmente, que Arduino no es una fábrica de circuitos, es lo que mucha gente piensa. Arduino es un grupo dedicado a la generación de conocimiento libre. Y vamos, a las pruebas me remito, ¿no? O sea, nosotros no vendemos placas, no hacemos placas. Diseñamos placas, diseñamos software, diseñamos contenidos y los ponemos en un paquete en la red para que la gente los utilice. Bueno, como tú bien dices, creo que estos son temas que podemos tratar más en profundidad en la ponencia que hará sobre se me dio la cabeza la de modelos de negocio con hardware y software libre. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecer muchísimo a David su presencia en esta presentación inaugural del Arduino Day. Tendremos la ocasión de volverle a tener aquí en el estrado dentro de un rato y vamos a pasar a la siguiente presentación que, si no recuerdo,